Buenas tardes, hermanos, hermanas. Si tiene su Biblia con usted en esta tarde, si pudiéramos abrir, por favor, el libro de San Marcos, el capítulo 1. Vamos a leer verso 14 y verso 15. San Marcos, capítulo 1, verso 14, verso 15. El título del mensaje es Lo que Cristo predica. Lo que Cristo predica. San Marcos capítulo 1, verso 14, verso 15, dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces aquí vemos, el Señor predica el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el mensaje de las buenas nuevas. Nuestro Señor Jesucristo era un predicador por excelencia, como lo podemos apreciar en el capítulo 1, el verso 35 y verso 39. Tengamos una palabra de oración antes de continuar. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, amado Dios, y queremos, Señor, descubrir lo que Cristo predica, Señor. Queremos descubrir lo que está en tu corazón, Señor amado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, en Marcos capítulo 1, verso 35 al 39, dice el relato que Cristo se levantaba muy de mañana y se iba a orar a solas con Dios. Cuando Simón le encuentra, le dice: todos te buscan. Y en Marcos capítulo 1, verso 38, el Señor responde: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Hermanos, como podemos ver, esto es el principio del ministerio de Jesucristo en la tierra. Se puede apreciar cuán importante y cuán apremiante era para Cristo predicar. Este mensaje se iba a titular Lo que Cristo predicaba. Pero pensé que tendríamos que verlo de una nueva perspectiva. Por eso se titula Lo que Cristo predica. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, Cristo predica cuando estaba en la tierra. Segundo, Cristo predica cuando está sentado a la diestra de Dios. Y tercero, Cristo predica cuando la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Veamos el primer punto. En Marcos capítulo 1, verso 1, nos dice que este es el principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Nuestro Señor es maestro de maestro y es nuestro sanador misericordioso. Pero sobre todas las cosas maravillosas que Él hizo en la tierra, lo que lo motivaba era predicar o proclamar o anunciar. ¿Cuál es su predicación? Marcos, el capítulo 1, verso 14, dice: vino predicando el evangelio del reino de Dios. Y el versículo 15 explica que el tiempo se ha cumplido. No significa el tiempo cronológico. No es cronos, sino kairos, que significa un tiempo oportuno, un tiempo fijo, una oportunidad. Dios da una oportunidad al ser humano para que se arrepienta. Me llamó la atención el domingo pasado en la iglesia que visitamos. El pastor dijo:
Hace 38 años, más de 38 años, cuando el Señor lo llamó, viajábamos juntos en el tren para ir a la iglesia. Él todavía no era creyente y no quería sentarse cerca mío, dice, porque yo le hablaba mucho. Pero dice que en uno de esos viajes, cuando estaba sentado en otro carruaje lejos de mí, dice que el Espíritu Santo le dijo: hoy es tu día. Hoy es tu día. Y dice, relató él, que en esa tarde cuando llegamos a la iglesia, el Señor lo tocó y desde entonces sirve al Señor. Entonces de eso estamos hablando. El tiempo se ha cumplido. Significa Dios da una oportunidad al ser humano para que se arrepienta. Gloria a Dios. El reino de Dios se ha acercado. La razón es porque el Rey estaba en medio de ellos. Lo que el Señor predicaba consistía en dos cosas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Podemos decirlo: confíen en el mensaje de las buenas noticias. Las buenas nuevas que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y lo mostró a todo. Es este hombre al levantarlo de los muertos, ¿no es cierto? Como dice Pablo. Él ha testificado, levantándole de los muertos, que Él es el Salvador. El segundo punto de la predicación de nuestro Señor Jesús es arrepentirse. ¿Qué implica? Significa pensar de una manera diferente, reconsiderar, moralmente sentirse compungido. Cambiar la mente envuelve contrición, cambiar de dirección del pecado hacia Dios. Así como lo expresa Primera de Tesalonicenses 1:9, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Algo importante de recordar es que el arrepentimiento genuino es la obra de Dios en el corazón humano. Como lo vemos en Hechos 11:18, entonces oídas estas palabras callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. Entonces Dios es el que hace la obra. Cristo explica que todos deben arrepentirse. Veamos lo que dice en Lucas 13, del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. El versículo 5 advierte: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Toda la humanidad necesita volver a Dios. Todos, hermanos. Cristo dice: si no os arrepentís, porque ellos estaban hablando de unos galileos que porque se estaban sublevando, los romanos lo mataron en el templo cuando se estaba ofreciendo sacrificio. Entonces los judíos pensaban: estos porque murieron así, ellos deben ser muy pecadores. Y Cristo le dice: todos ustedes, si no se arrepienten, perecerán igualmente. Lo que está diciendo Cristo, que el llamamiento es para toda la humanidad. Toda la humanidad necesita volver a Dios. El pobre como el rico. El sabio como el analfabeto deben de arrepentirse. El ateo, el religioso, tienen que arrepentirse. El hombre y la mujer, y los que no saben si son hombres o son mujeres, Cristo dice que se deben de arrepentirse. Cristo enfatiza todos: los católicos, los evangélicos, los calvinistas, los armenios, todos deben de arrepentirse.
Eso es lo que estaba en el corazón de Cristo. Dice, vamos a otra aldea, porque ahí también debo de predicar, que deben de arrepentirse y volver a Dios. Aleluya. Los científicos, los borrachos, los políticos, Cristo dice, tienen que arrepentirse, si no, perecerán igualmente. No importa de qué raza, no importa de qué nación, todos deben de arrepentirse. Hermanos, usted puede decir, ¿y los creyentes necesitan arrepentirse? Bueno, vemos en la Escritura que profetas tuvieron que arrepentirse, sacerdotes y también apóstoles tuvieron que arrepentirse. Una de las definiciones de arrepentimiento es cambiar de dirección del pecado hacia Dios. Y nuevamente, un arrepentimiento genuino es obra de Dios en el corazón humano. El corazón del ser humano es tan engañoso que necesita la ayuda de Dios para reconocer que cada día necesita de Cristo. Yo no sé de qué tengo que arrepentirme, pero cuando el Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios, cuando la amabilidad de Dios me muestra, me doy cuenta, he estado fallando. Cristo mismo lo explicó, dice, ¿cómo tú quieres sacar la pajita que está en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga? Lo que Cristo está diciendo, ni nosotros mismos sabemos que necesitamos arrepentimiento. Y en un ejemplo claro, lo vamos a ver en Jonás. Lo encontramos en el libro de Jonás en el último capítulo. Si quieres ver conmigo, por favor, Jonás. Está en los profetas menores. Jonás, es muy interesante este pasaje en el último capítulo de Jonás. Un libro que no vemos mucho, pero está ahí de la mitad de la Biblia, un poquito más adelante va a encontrar Jonás. En el capítulo 4, se puede leer desde el verso 9 en adelante, pero más o menos yo le voy a relatar la historia. Dice, Jonás estaba tan enojado que no tenía sombra para descansar. Y decía en el verso 8, capítulo 4, verso 8, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Usted ha estado enojado de esa manera? Está tan enojado que se quiere morir. Así estaba Jonás. Dios le pregunta, ¿tanto te enojas por la falta de sombra? Jonás respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Dios le responde a Jonás en Jonás 4:10. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer? En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y en el verso 11, y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Lo que aprendemos es que el hombre no sabe cuándo le está fallando a Dios. Los ninivitas no sabían. Se dieron cuenta porque escucharon a alguien predicando. ¿No es cierto? Porque el juicio venía. Dice, si no se arrepienten, el juicio viene, y se arrepintieron. Nínive estaba por ser destruida, pero los habitantes de Nínive escucharon a un predicador trayendo la palabra de arrepentimiento, y los ninivitas se dieron cuenta de cuán lejos estaban de Dios. Se arrepintieron, creyeron y se volvieron a Dios. Y Dios los perdonó.
Y Cristo dijo que esa generación, escuche, esa generación, dice, se levantará en juicio y avergonzarán a los que piensan que todo está bien. Ahora vamos al segundo punto. Cristo predica cuando está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace que Cristo está predicando ahora? ¿Cómo lo hace? Nuevamente Marcos 1:1 nos dice que es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y si nos dirigimos al último capítulo de Marcos, en el último versículo, último capítulo de Marcos, en el último versículo. Marcos capítulo 16, el último versículo, el 20. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Gloria a Dios. Cuando Pedro predicaba, cuando Pablo y los otros creyentes predicaban, el Señor les ayudaba. ¿Cuál era el mensaje de estos predicadores? Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 3, verso 19. Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor descanso. O sea, Cristo estaba con ellos cuando ellos predicaban. La iglesia tiene que predicar, hermanos. Tenemos que predicar, no tenemos que callar. Donde hay una oportunidad, compartamos lo que tenemos. Gloria a Dios. Y también Cristo predica a su iglesia. Si podemos ir a Apocalipsis, ¿cómo Él predica a su iglesia? Apocalipsis capítulo 2, por favor, el último libro. Cristo sigue predicando. Veamos el capítulo 2, verso 5. Dice lo siguiente: recuerda por tanto de dónde has caído. Y este es Cristo hablando, porque está escrito en letra roja en mi Biblia. Es Cristo. Recuerda pues por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es el mismo mensaje, hermano. El mismo mensaje de volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Y en el Apocalipsis, el mismo capítulo 2, verso 21. Aprendemos en este verso, en el 21, que nuestro Señor es paciente. Dice que Él ofrece tiempo al impío para que se arrepienta. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cristo sigue predicando y lo hace con paciencia. Él da tiempo para que el ser humano se vuelva a Él. Tercer punto. Cristo predica cuando la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Cuando el Señor comienza a abrir los sellos y los juicios de Dios comienzan sobre la tierra, estos juicios todavía llevan la esperanza del arrepentimiento. Observemos los siguientes pasajes en Apocalipsis, en el capítulo 9, si quiere abrir capítulo 9. Los juicios de Dios, hermanos, los juicios de Dios tienen un porqué, tienen un fin, y es para que la humanidad se arrepienta. Es lo que quiero que ustedes observen al leer estos versículos, ¿ok? Entonces, Apocalipsis 9, versículo 20. 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos.
la humanidad ya está bajo el juicio, muchos están pereciendo. Los que han quedado saben que el juicio viene por que no se vuelven a Dios, pero dice que ni aún así se arrepienten. Y el verso 21 parecido: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En medio del juicio, y Cristo está aquí proclamando, antes que ocurra, Cristo lo está proclamando, que los juicios vienen porque la gente no se arrepiente. Capítulo 16, por favor, si me acompaña 2 versículos, vamos a ver en el capítulo 16 de Apocalipsis. Capítulo 16, versículo 9. Y el verso 9, el capítulo 16, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cristo sigue predicando en medio de los juicios de Dios. Y el verso 16, el mismo capítulo, verso 16, verso 11, capítulo 16, verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio en el corazón del ser humano, y es un cambio interno y es un cambio externo. El cambio interno es adoración a nuestro Dios, reconocimiento de nuestro Dios y amar a nuestro semejante. Cambio externo dice frutos dignos de arrepentimiento, ¿no es cierto? Quiera Dios, hermanos, que nosotros crezcamos de una manera en la cual podemos decir: Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo en mi vida. Gracias por el cambio que tú estás produciendo. Un cambio no solamente exterior, algo que podemos hacer, sino algo interior. Renueva en mí un corazón nuevo, Señor. Y Jesús dijo algo muy interesante, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, hermanos, hay gozo. Gloria a Dios cuando el ser humano vuelve hacia Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, tú un día nos tocaste, Padre, y queremos seguir, Señor, no queremos quedarnos atrás. Queremos seguir, Señor, adorándote, bendiciéndote. Queremos decirte, sí, Señor. Reconocemos las buenas nuevas, que tú has hecho toda la obra a través de Jesucristo. En las buenas nuevas creemos en el mensaje del Evangelio de Dios, el Evangelio que dice que somos justificados, Señor, a través de Jesucristo. Por eso venimos y nos entregamos en esta tarde en tus brazos, amado Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Glorioso hermano, bendito sea el Señor.